Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en las primeras mezquitas, nos vienen a la cabeza inmediatamente una serie de elementos significativos. El mihrab, ese pequeño ábside al que se dirige la oración, o el minarete, desde donde se llama a esta el almuédano, el patio, donde los fieles se preparan antes de entrar en la sala a la que van a rezar. Sin embargo, esta fórmula aparentemente consolidada, en su origen no era tal. Hemos de pensar que las mezquitas conservadas más antiguas son de los tiempos de los califas omeyas, y estos, obsesionados por imitar al Imperio bizantino en sus primeros edificios, en estos templos para el Islam, lo que hicieron fue, sobre todo, copiar esas basílicas bizantinas. ¿Cómo fue el primer templo del mundo musulmán? Si consideramos que el Islam arrancó con las prédicas de Mahoma, allí donde éste rezara o predicase estuvo la primera mezquita. En este caso en la Meca, en el santuario de la Kaaba, el templo más importante del mundo árabe preislámico, que es donde Mahoma comenzó a practicar sus 5 oraciones diarias. Pero en el 622, Mahoma hubo de huir de la Meca con sus partidarios a Medina, y la tradición considera que en el camino, justo antes de llegar a Medina, construyó la primera mezquita en la pequeña localidad de Quba. No sabemos cómo fue ese primer edificio, pues el que se conserva en la actualidad ya es de finales del siglo XX. Cuando por fin Mahoma estaba instalado en Medina, en el 623, se construyeron 2 nuevas mezquitas. La primera fue la mezquita del Profeta, donde Mahoma realizó la mayor parte de sus prédicas hasta su regreso a la Meca. Es más, a medida que iban aumentando el número de seguidores, Mahoma, para hacerse oír bien, habilitó una plataforma a partir del año 629 que fue el origen del minbar, el púlpito islámico. La segunda fue la mezquita de Al-Qiblatain, construida poco después de la del Profeta. Contaba con 2 qiblas con sus correspondientes mihrabs. Recordemos que la qibla es el muro hacia el que se ha de dirigir la oración y el mihrab un arco dentro de ese muro, en principio el punto más sagrado del mismo. Esa duplicidad se debía a que inicialmente había que orar mirando hacia Jerusalén, hacia el norte, que es hacia donde estaba orientada la primera qibla. Pero poco después de terminar la construcción, en ese mismo año 623, Mahoma supo que había de cambiar la dirección de la oración hacia la Meca. De ahí que se habilitara la segunda qibla en el lado opuesto, mirando hacia el sur. Pero la historia de Al-Qiblatain forma más parte de la leyenda que de la realidad de Mahoma, pues los mihrab no empezaron a construirse hasta comienzos del siglo VIII, 80 años más tarde de esta estancia de Mahoma en Medina. Cuando por fin Mahoma tomó la Meca, en el año 630, tras destruir los ídolos que había en el templo de la Kaaba, de estos ídolos hablamos en una sierra de historias dedicada al arte árabe preislámico, hizo construir una nueva mezquita rodeando a la propia Kaaba, la gran mezquita de la Meca. Ese mismo año del 630, Mahoma también ordenó que se levantara la gran mezquita de Saná, en Yemen, en el momento que ampliaba sus conquistas por la totalidad de Arabia. En realidad, no sabemos cómo fueron ninguna de estas mezquitas primeras, ni las 2 de Medina, ni la de la Meca, ni la de Saná. Todas fueron destruidas parcial o totalmente en el momento de la segunda fitna, cuando en el 680, tras la muerte del primer califa omeya, Muawiyah I, sus familiares, radicados en Siria, hubieron de enfrentarse a los otros grupos árabes que se habían hecho fuertes en Irak o en la propia Arabia. La guerra terminó en el 692, cuando los omeyas, ya liderados por Abd el-Malik, entraron en Arabia a sangre y fuego. Todas estas mezquitas serían rehechas en tiempos de Walid I, el hijo de Abd el-Malik, pero más tarde sufrieron nuevas reconstrucciones, en especial las de Medina y la Meca ya en el siglo XX con la dinastía saudí, de modo que no podemos saber cómo había concebido Mahoma el templo islámico, más allá de que tenía que contar con una sala de oración con un muro orientado hacia la Meca. Abd el-Malik, manteniendo la capital del califato en Damasco, decidió construir una nueva mezquita, pero esta vez en Jerusalén, con la aspiración de que esta ciudad se convirtiera en el lugar más sagrado del Islam
ante el rechazo que el califa sufría en la Meca y Medina, ciudades contra las que aún estaba peleando en el año 691, cuando hizo construir la Cúpula de la Roca. Esta sí, el edificio religioso más antiguo conservado del mundo islámico. La Cúpula de la Roca se encuentra en la explanada de las mezquitas, el Haram al-Sharif, colina urbanizada al este de la ciudad vieja de Jerusalén, también conocida como el Monte del Templo, por considerar que allí pudo estar levantado el templo de Salomón, más tarde restaurado por Herodes. La cúpula se levanta sobre una roca natural desde la que la tradición islámica considera que Mahoma ascendió a los cielos. La presencia de la roca invalida la idea de que el templo de Salomón estuviera ubicado en este punto de la explanada, siendo más acertada la posibilidad de que ese templo de Salomón se encontrara donde hoy vemos la mezquita Al-Aqsa, en el lado sur de la colina, una idea que parece confirmada por las excavaciones arqueológicas realizadas en el muro de contención sur de la explanada. La Cúpula de la Roca es un edificio de planta octogonal con 3 naves concéntricas. La nave central se desarrolla en torno a la roca, encima de la cual se encuentra la cúpula. Con posterioridad se habilitó una cripta para poder meterse por debajo de la propia roca para orar. A continuación vienen las 2 naves periféricas que sirven como deambulatorios. La separación entre las naves se realiza mediante un sistema de pilares y columnas. Por encima de los capiteles de estos soportes se extiende una serie de dinteles que a su vez soportan una sucesión de arcos ojivales que tienen prácticamente la misma luz, su ancho inferior, que altura, al contrario de los arcos ojivales que terminaron por implantarse en Europa siglos después, que tenderán a tener una altura mayor que su luz. Los trasdoses y las enjutas de los arcos estaban decorados con mosaicos de clara raíz bizantina, con motivos geométricos y florales. Hemos de preguntarnos por este uso del arco ojival. Es posible que ya hubiera arcos apuntados en la arquitectura siria del mundo romano, pero aquí, en la Cúpula de la Roca, se convirtieron en uno de los elementos protagonistas. Pudiera ser que con los arcos ojivales se estuviera resolviendo el problema de las naves concéntricas. El arco ojival permite estrechar su luz sin alterar las alturas. O quizás los omeyas buscaban una marca de identidad propia. De ser así, lo consiguieron. De este modo, la Cúpula de la Roca, que nació como un edificio tardorromano, puesto que la planta es la propia de un baptisterio o un mausoleo del primer cristianismo del siglo IV, la cúpula llama directamente al modelo de Santa Sofía que derivaba del Panteón de Roma, los mosaicos son claramente bizantinos. Gracias a estos arcos ojivales, Abdelmalik supo añadir un plus que le distanciaba del Imperio bizantino, al que, por otro lado, tanto le gustaba imitar. El modelo de la Cúpula de la Roca prácticamente no tuvo continuidad. Es cierto que junto a la propia Cúpula de la Roca hay otro edificio menor, la Cúpula de la Cadena, levantada también en el 691 y a la que se le incorporó un mihrab posterior para indicar hacia dónde dirigir la oración, demostrando cómo estos espacios octogonales sí podían emplearse para el rezo, y no solo con razones conmemorativas, aunque no tenían la misma versatilidad que los espacios rectangulares que son los que terminaron por imponerse. Pero sí hay un elemento de la Cúpula de la Roca que habría de marcar la arquitectura religiosa islámica: la propia cúpula, hasta el punto de que serán muchas las mezquitas que se cubrirán con cúpulas o cimborrios, las cubiertas centradas poligonales, sobre todo en el tramo que quedaba por delante del mihrab. Como decíamos, la mezquita de planta octogonal no terminaba de ajustarse a las necesidades de los musulmanes, de ahí que el hijo de Abdelmalik, en el propio Haram al-Sharif de Jerusalén, concluyese una nueva mezquita, la de Al-Aqsa, que ya debía estar terminada para el 705. Todo indica que ya se había levantado una mezquita previa a mediados del siglo VII, pero quedó totalmente reemplazada por esta de Walid I, que también ha sufrido numerosas restauraciones. Al parecer, la mezquita Al-Aqsa tuvo importantes daños tanto en el terremoto del 746, después del cual se reconstruyó ampliando el edificio hasta tener 15 naves, como tras el terremoto de 1033,
que se quedó solo con 7 naves, quizás las originales. Esa reconstrucción del 1033 es la que seguimos viendo hoy, con el añadido del porche exterior ya de los siglos XII y XIII. Teniendo en cuenta todos esos añadidos, en los que en muchos casos se reutilizaron materiales previos, como las columnas y probablemente los arcos, vamos a tratar de comprender cómo fue la mezquita original. Sabemos que esa mezquita de Walid I estaba en eje con la cúpula de la roca. Contaba con una nave central mayor que las laterales, en dirección norte-sur hacia la quibla. En esta ya se abrió un mihrab por primera vez. Señalábamos antes que el mihrab es ese pequeño ábside situado por lo general en mitad de la quibla. Desde el punto de vista litúrgico, el mihrab no era necesario. Los musulmanes sencillamente habían de orar mirando a la quibla, por servir este muro de referencia en la orientación hacia la Meca, sin más. Que a partir de Walid I se insertara el mihrab no solo en Al-Aqsa, sino también en las mezquitas que reconstruyó en la Meca y Medina, nos lleva a preguntarnos si el califa no estaba inspirándose en los ábsides, no tanto de las basílicas romanas, sino directamente en las cabeceras de las iglesias cristianas bizantinas, aunque manejando unas dimensiones menores. Además, en el caso de la mezquita Al-Aqsa, el tramo inmediatamente anterior al mihrab se cubrió con una cúpula. La actual es muy posterior a Walid I, algo que ya señalábamos antes y que nos llega a asociar esta solución con el modelo que también tenían las iglesias bizantinas, derivado de Santa Sofía. También indicábamos hace un momento que no sabíamos el número exacto de naves que tuvo la mezquita de Walid I, pero sí que ese número aumentó ya en tiempos de los abasíes en la segunda mitad del siglo VIII, de forma notable, hasta contar con 15 naves. Podemos pensar que el número actual de 7 no se aleja mucho de cómo pudo ser en su origen. Pero lo más interesante es que, con menos naves, tal como la vemos hoy, esa mezquita inicial sería más larga que ancha, cuando por lo general, algo que caracteriza a las mezquitas es que sus salas de oración tienden a ser más anchas que largas, con muchas naves con pocos tramos, en vez de pocas naves con muchos tramos, como ocurre en Al-Aqsa, y que hace que vuelva a asemejarse bastante a una iglesia cristiana. Un último detalle a retener en la mezquita de Al-Aqsa son los elementos que separan las naves. En algunos casos son columnas con capiteles corintios, claramente reutilizados de la mezquita original. En otros, nuevas columnas con capiteles más difíciles de definir, pero también hay pilares. En todos los casos, sobre estos soportes se proyectan arcos ojivales que sirven para soportar bóvedas de arista apuntadas, pero también alfarjes, techos planos. Es indudable la referencia a la vecina cúpula de la roca y el hecho de que Walid I apostó por el símbolo arquitectónico que su padre Abd-el-Malik había asumido como propio. Probablemente, cuando los peregrinos visitaban Tierra Santa y más tarde, ya a partir del siglo XII, los cruzados ocuparon Jerusalén, vieron estos arcos ojivales que a continuación llevaron a Europa para poner en marcha el gótico. Cuando Walid I concluyó la obra de Al-Aqsa, había levantado la mayor mezquita del momento, cierto que en el tercer lugar más santo del Islam, pero su edificio era heredero directo de la arquitectura romana y más en concreto de las iglesias bizantinas, un rasgo que quedó aún más pronunciado con el pórtico realizado por los cruzados en el siglo XII y rehecho por los ayubíes en el XIII, donde la entrada principal está enmarcada en una puerta abocinada ojival, la forma de hacer una entrada más común, ese abocinamiento con arquivoltas, de las iglesias medievales, como tuvimos ocasión de ver en la Sierra de Historias dedicadas a las puertas de las iglesias. De modo que cuando emprendió la construcción de la gran mezquita de Damasco, en su capital, Walid I hizo un cambio notable en la forma de concebir el espacio, que es lo que habría de marcar las mezquitas hasta hoy, comenzando por las que él mismo restauró en la Meca y Medina. Giró las naves 90 grados, haciendo que ahora la sala de oración fuera más ancha que larga, que hubiera muchas naves, pero muy cortas, y que en definitiva, al entrar en la mezquita, ante la relativa inmediatez de la quibla, quedara claro que no era una iglesia. La gran mezquita de Damasco comenzó a construirse en el año 706 bajo la supervisión directa del califa.
fue levantada sobre la catedral bizantina dedicada a San Juan Bautista, que a su vez se había instalado sobre un templo romano dedicado a Júpiter, construido en el siglo I a.C. y restaurado en la primera mitad del siglo IV después de Cristo. De la catedral aún subsiste una nave formada por columnas que soportan arcos de herradura y que hoy es la entrada al zoco de Al-Hamidiyya, al oeste de la Gran Mezquita. No podemos dejar de señalar esos arcos de herradura, la mayor parte de los cuales fueron recuperados para la propia mezquita, pues estamos ante uno de los ejemplos del uso arquitectónico de ese tipo de arco más significativo y de claro origen bizantino, si no es que estaban ya en el templo romano. En ese sentido, llama la atención que Walid I, que había empleado arcos ojivales en la mezquita Al-Aqsa, siguiendo el modelo de su padre Abdelmalik en la cúpula de la roca, aquí en Damasco optó por reemplear los arcos bizantinos de herradura, quizás por una cuestión de economía. Desmontada la catedral, Walid I ordenó levantar un gran recinto cerrado formado por el patio porticado, el Shan, que servía de antesala monumental a la sala de oración. A partir de Damasco, toda mezquita monumental que se preciara había de contar con ese patio cerrado de grandes dimensiones. Es cierto que esto facilitaba la colocación de fuentes para las abluciones, pero no hemos de olvidar que las mezquitas, además de ser un espacio para la oración, era un lugar de encuentro social, de ahí que estos patios desempeñaban una labor clave en facilitar ese intercambio de gentes. La sala de oración se articuló en 23 naves orientadas hacia la Qibla, siendo la mayor la nave central que conducía hacia el Mihrab. El acceso a esta nave principal se efectuaba por un pórtico columnado, con arcos de medio punto, sobre los que se superpone una galería cerrada por un arco de triunfo, a su vez coronado por un frontón. Una solución que nos lleva no tanto a los templos romanos clásicos, sino a cómo podían ser las fachadas de las iglesias bizantinas de esa época. En la nave del Mihrab, en el tramo previo a este, se colocó una cúpula imitando lo hecho en la mezquita de Al-Aqsa. La cúpula que vemos hoy ya no es la original de Walid I, sino una reconstrucción de finales del siglo XI. Todo el conjunto fue decorado con numerosos mosaicos, donde no solo había motivos geométricos y florales, sino también representaciones de ciudades, realizados estos mosaicos por musibaras bizantinos. Como ya ocurriera en Jerusalén, Walid I volvió a utilizar toda una serie de elementos tomados de la arquitectura bizantina, los arcos de herradura, el pórtico clásico, los mosaicos, pero ordenándolos de una manera tal que ahora sí dejaban de ser cristianos para convertirse en el modelo canónico de la mezquita islámica. Recordemos, la clave fue girar la planta, porque a la larga la arquitectura no son tanto los elementos con los que se construye como el uso que se da al espacio construido. Este modelo canónico se empleó de inmediato. El propio Walid I en la ciudad de Anjar, donde la mezquita, ubicada en el cruce del Cardo con el Decumano, era un espacio cerrado con un patio porticado que accedía a una sala de oración más ancha que larga. O su hermano Yazid I, hacia el 720, cuando ordenó construir la ciudad de Adamán, donde, en el sur, vemos las ruinas de la mezquita, de nuevo, un espacio cerrado, con un patio porticado y una sala de oración más ancha que larga. Con todo, esta tipología de Damasco será propia de espacios urbanos nobles. Para las mezquitas de espacios más populares y sobre todo las de ámbito rural, el elemento más significativo será la presencia del Mihrab, remarcado en la Qibla, como podemos ver en la ciudadela de Qasr al-Halabat, obra de Hisham I a partir de 725, donde no hay un patio previo, la ciudadela está a mitad del campo, y el espacio interior es de planta cuadrada con 3 naves de solo 3 tramos. Pero esta sencillez no impide que en Qasr al-Halabat, tanto en el pórtico de entrada como en el Mihrab, tenemos el arco ojival que se había creado en la cúpula de la roca. Para completar la tipología que hoy tenemos en nuestra cabeza de cómo debe ser una mezquita, al modelo de Damasco le faltaba añadir un último elemento, el alminar, desde donde el almuédano hacía la llamada a la oración. Aunque tanto en Jerusalén como en Damasco hoy podemos ver varios de estos alminares o minaretes alrededor de las mezquitas,
son todos posteriores a la construcción de estas, porque el primero que se levantó fue el de la mezquita de Kairouan, en Túnez. Es cierto que la primera mezquita de Kairouan se levantó en el año 670, pero esta fue demolida y rehecha sucesivas veces. En la reconstrucción que se hizo en tiempos del califa Hisham, hacia el 725, se levantó la torre del minarete. No sabemos si hubo un minarete anterior. De esta torre del 725 solo se conserva la parte inferior, pues la superior, al igual que el resto de la mezquita, volvió a ser rehecha en el 836. El minarete de Kairouan no solo es el más antiguo del mundo islámico, además fue el modelo que sería copiado en todo el Islam del norte de África y al-Ándalus, a lo que se añade que, habiendo precedido en casi un siglo a los campanarios cristianos, es posible que también sirviera como modelo para estas torres donde instalar las campanas que llamaban a la misa, tal como tuvimos ocasión de explicar en la Sierra de Historias dedicada a la Capilla Palatina de Aquisgrán. Cuando la dinastía omeya fue derrocada por los abasíes en el 750, a pesar del empecinamiento de estos últimos por hacer desaparecer su memoria, los omeyas ya habían dejado un legado imborrable en el Islam que perdura hasta hoy: la forma de hacer una mezquita, un diseño que, partiendo de las iglesias del mundo bizantino, supieron adaptar a las necesidades de los musulmanes hasta crear algo propio y original. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.